Bienvenidos al Diagnóstico en Caliente de esta semana. Hay muchos temas de los que les queremos conversar. Este segmento, como ustedes saben, es un análisis corto, rápido de los principales acontecimientos que ocurren en América del Sur y también en el resto del planeta. Entonces, por eso tratamos de llegar a los 10 minutos, que es la meta del segmento, pero lastimosamente se complica, se dificulta un poco por la gran cantidad de información que analizamos cada semana y que obviamente nos piden ustedes que compartamos con cada uno de ustedes. Estamos saliendo al aire gracias a PS Legal, sus asesores legales de confianza. Recuerden que esta compañía, esta empresa les permite a ustedes tener defensa legal prepagada, es decir, como la medicina prepagada que ustedes pagan en una empresa de seguros. En este caso, lo que ustedes tienen, si tienen un negocio, una empresa, una compañía o ejercen como profesionales, médicos, ingenieros, todos necesitan de vez en cuando una asesoría o tal vez apoyo legal para poder firmar un contrato, para crear una compañía, para hacer un trámite, una transacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y suelen ser costos muy elevados los que les suelen solicitar cuando vienen las crisis financieras, las crisis legales. Por ello es mejor prevenir, así que les recomendamos PS Legal. Quiero aprovechar también este momento para saludar a muchas de las personas que se han suscrito al canal. En este momento tenemos alrededor de 1.600 personas y eso es algo muy generoso de su parte, que nos sigan, nos compartan y también que nos saluden. Y por eso quisiera saludar en este momento a Ana Luisa Sánchez Bustamante, Teresa de Jesús Solano Chávez, Jack M, Freddy W Valle, al señor Infame Mitotero. Muchas gracias, Infame, tú siempre apoyándonos en cada una de las cosas que hacemos. Angélica Medina también, Laura Trujillo, Carlos Ferrá, Rosalinda Cruz, Fernanda Pacheco, quien nos ha escrito desde Bolivia, nos mandó saludos, entonces queremos también devolverle ese saludo. Roberto Mena, Eduardo Moscosa, Everardo Moscosa desde México. Quiero saludar a cada uno de todos ustedes desde México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y cada uno de los lugares en las regiones de este hermoso continente en donde nos ven y nos saludan. Les queremos decir que nos sentimos yo personalmente me siento muy agradecido, muy feliz, muy contento de tenerles como público y por también tener su apoyo. También gracias al público del profe de RI, que también de tu profe de RI, que nos está siguiendo después de la entrevista que tuvimos el diálogo que tuvimos hace unas semanas atrás. Estamos muy contentos por esa colaboración, por esa oportunidad de aprender de un gran especialista en relaciones internacionales y también de geopolítica, por lo que hemos nutrido muchísimo nuestro conocimiento y también como esta familia que crece cada semana. Bueno, empecemos al grano, no vamos a las cosas importantes, llevamos 3 minutos, tratemos de llegar a los 20. Lo principal que quiero mencionar en esta semana era que teníamos en la agenda hablar sobre China, Perú y Colombia, porque la semana pasada por las circunstancias de las noticias no pudimos hacerlo. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre Perú para empezar, no? Lo de Pedro Castillo, ustedes saben, el candidato que ganó las elecciones de sorpresa como un outsider, como un nuevo en la cancha, Rondero ganó las elecciones con esta oleada de sentimiento social de la población de América del Sur por la izquierda, ¿no? Por más que nada por las luchas sociales, por las reivindicaciones sociales que en Sudamérica son muy complejas. En Perú debemos decir que pese a que es uno de los principales productores de cobre, de oro, de otros metales preciosos a través de la minería industrial, de todas maneras eso no se refleja en la sociedad peruana, eso no se ve, por ejemplo, en los cinturones de pobreza alrededor de Lima. Yo he estado unas 3 veces en Lima, Perú, y puedo decir que realmente sorprende, impresiona el nivel de pobreza que existe en estas zonas suburbanas, en estas zonas que se conocen como guetos y donde a veces la gente vive en cajas de cartón. Esta situación no ha mejorado a lo largo de todos estos siglos de vida republicana, por lo que ninguno de los gobiernos que han tenido han logrado encontrar un camino para lograr la justicia social. Hemos tenido incluso problemas de guerrilla. En Perú se utiliza mucho un término llamado terruco. Terruco es cuando mencionar a las personas que están o que practicaban la guerrilla o la guerra de guerrillas urbanas que existieron en los años 80 y comienzos de los 90, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Sendero Luminoso, que fue perseguido mucho por el gobierno de Alberto Fujimori y fue capturado Abimael Guzmán, como ustedes recordarán, el cabecilla, líder de este grupo guerrillero. Y también uno de los acontecimientos importantes que vivió Perú fue el secuestro que se realizó
en la Embajada de Japón por allá en el año 1996, si no me equivoco. Y bueno, que terminó en el asesinato de todos los muchachos que estaban metidos en esa embajada, secuestrando a algunos diplomáticos. Bueno, ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos años? Ustedes saben, Alberto Fujimori fue acusado por un genocidio, por unos asesinatos en me parece Zancata, que es una región, un sector del Perú donde fueron asesinados varias personas de manera ilegal, como obviamente es la ley. Y bueno, este personaje, este expresidente de origen japonés, fue capturado en Japón, extraditado a Perú y estuvo en la cárcel, está en la cárcel, estuvo hasta hace unos pocos días. ¿Por qué lo menciono en todo este tema con el asunto de la gobernanza del gobierno de Pedro de Castillo en Perú? Es porque Castillo no ha tenido facilidades para poder gobernar. Nos tenemos mucho contacto con la gente en Perú y la gente en Perú nos dice que no le dejan gobernar porque quería hacer ciertos cambios sociales que el Perú no los ha tenido hasta ahora. La verdad, no somos ni a pro ni en contra de Castillo, pero sí debemos decir que es cierto, realmente se nota en las noticias que no le han permitido posicionar a los ministros desde el comienzo que él pensó que eran necesarios para su gabinete de gobierno. El Congreso le ha dado muchas trabas, muchos problemas, y en Perú hay un problema. El término de los diputados del Congreso peruano son de 4 años, igual que el presidente, y son escogidos el mismo día, la misma fecha en la que es escogido el presidente. Entonces tendría Pedro Castillo que gobernar durante estos 4 años con este Congreso que no le permite, que no le da libertad para poder gobernar desde el Ejecutivo, ¿no? El Legislativo le está causando ingobernabilidad, y eso realmente causa que no pueda progresar, que no pueda avanzar en un proyecto por el cual quizás la gente votó en Perú. Hay antecedentes de presidentes que no han tenido gobernabilidad, que se les ha complicado desde el Congreso y han hecho golpes de Estado, han hecho como lo hizo Alberto Fujimori en su momento, y han gobernado de una manera unilateral o han llamado a elecciones nuevamente, que creo yo quizás la mejor alternativa, la muerte cruzada o tal vez algo de este estilo, ¿no? No nos compete tal vez hablar mucho del tema, pero sí debemos decir que no le beneficia al Perú esta situación. Otra cosa interesante es que el fujimorismo representado por la hija de Alberto Fujimori, Keiko, ha sido candidata a la presidencia por lo menos unas 3 veces, no ganó, perdió con Pedro Castillo esta última ocasión, y su grupo político le ha presionado mucho a Castillo, metiéndole en gobernanza, porque este partido tiene algo de votación en Perú. La derecha es tradicional, la gente vota por derecha aunque sea pobre, pero a lo que me refiero es que han negociado con Castillo, se nota leguas, que le están pidiendo para ofrecerle, permitirle gobernanza. Le han solicitado a cambio que permita, que no impida que Alberto Fujimori tenga un habeas corpus para salir de la prisión, pese a que Fujimori fue ratificado en varias ocasiones su sentencia por estos asesinatos. Fujimori tiene una larga lista de crímenes, no solamente estos asesinatos, que más o menos eran 36, también él y también Vladimiro Montesinos. Montesinos, para decirles en corto, fue la mano derecha de Alberto Fujimori durante todo su gobierno, que él más o menos duró 12 años de presidente en Perú. Muchas cosas pasaron durante el gobierno de Alberto Fujimori. Fue una persona, digamos, muy controversial. Se le dice que hizo cosas positivas, pero en síntesis tuvo muchos problemas. Incluso llevó a su país a una guerra con el Ecuador, con su vecino del norte. Tampoco se llevó muy bien con Chile, con Santiago de Chile, y eso aisló un poco la posibilidad de tener alianzas y comercio adecuado entre estas 3 naciones, ¿no? Fujimori también, uno de los graves crímenes de lesa humanidad que cometió con este señor Montesinos fue el haber inyectado, haberle provocado la esterilidad a miles de mujeres en cierta región de la sierra peruana, esto sin preavisarles, sin notificarles de que iban a ser esterilizadas. Estas mujeres, que alrededor se dice que son entre 3.000 hasta 5.000 mujeres, fueron esterilizadas por solo el mero hecho de ser pobres o por ser campesinas. Hay muchos problemas en Perú. El tema de la minería industrial ha causado mucha contaminación en varios sectores, sobre todo cercanos al Cerro de Pasco en Perú, y esto causa que las comunidades aborígenes de las regiones ya no quieran más minería. El Estado vive mucho de la minería, así como de la extracción de petróleo. Entonces hay esta crisis en el Perú. Lo siento por la ambulancia que está pasando por la oficina. Como ustedes saben,
Yo me encuentro en el centro-norte de la ciudad de Quito y siempre hay ruido. Bueno, para concluir con el tema de Perú, creemos que el periodo del señor Castillo va a ser muy complejo, muy difícil de poder llevarse a cabo las políticas que él propuso para poder ser presidente de la República del Perú. Ahora, también hay que mencionar que en este 23, el día de hoy, empieza exactamente el proceso de vacancia para vacarlo. O sea, es una terminología legislativa de allá del Perú, y lo que más o menos significaría es que quieren llevarlo a un juicio político al presidente para deponerlo, para sacarlo del puesto, dejar al vicepresidente o llamar a nuevas elecciones. Según la Constitución peruana, pero como les digo, todas estas crisis lo presionan mucho el presidente. Parece que el presidente es algo democrático, no quiere llevar a golpe de Estado, no quiere destituir al Congreso. No es fácil gobernar cuando no tienes una asamblea que te permita llevar a cabo las leyes o las acciones que tú deseas, y sobre todo cuando te están presionando políticamente para destituirte, ¿no? El caso de Venezuela es uno particular. Esto provoca lo que se conoce como la ingobernabilidad, y es lo que está viviendo Castillo. Veamos qué ocurre. Tal vez tienen que cambiar la constitución de ese país para poder vivir de una manera más moderna. Ojalá que algo ocurra, ¿no? Saludos a nuestro público peruano que nos ha pedido hablar sobre este tema. Para volver ahora hablamos sobre China. Hace más o menos 8 días, más o menos unos 10 días, hubo un brote de una nueva variante de coronavirus en una ciudad, Shenzhen, una de las ciudades más industriales, más tecnológicas de toda la China continental. Esta ciudad se encuentra en un espacio, en una geografía al frente de la ciudad de Hong Kong y también cerca de Macao, 2 centros financieros mundiales muy importantes, y esta ciudad ha crecido, se ha desarrollado de una manera impresionante en 30 años, ¿no? De menos de 500.000 habitantes, ahora tiene más o menos 8 millones de habitantes, y allí se encuentran grandes compañías de tecnología, por ejemplo DJI, la compañía de los drones, Huawei, entre otras empresas que fabrican tecnología de telecomunicaciones y también de celulares, entre otras. Entonces, esta ciudad es muy importante, y por lo tanto el hecho que haya existido un brote de esta nueva variante de coronavirus que surgió más o menos hace más o menos un mes, que se conoce como B2, me parece, asustó mucho. Y en China existe una política de tolerancia cero hacia el COVID. Esto quiere decir que cuando ven un caso se confinan absolutamente todos. Esperemos que pase lo que sea que está pasando, ambulancia o... Sí, es una ambulancia, pero bueno. En todo caso, lo que les estaba comentando es que en China tenemos este confinamiento de esta ciudad de aproximadamente 8 millones de habitantes para poder controlar este nuevo brote de coronavirus que ha alarmado, que ha llamado mucho la atención no solamente de China, sino también del mundo entero, ya que China tiene un control férreo con respecto al COVID y lo han controlado. Lo que podemos saber es que en este momento ya está toda la región, toda la provincia que circunda esta ciudad está bajo control. Las personas que tuvieron este brote fueron confinadas y parece ser que ya se ha controlado este nuevo brote, ¿no? Eso es lo que podríamos decir con respecto a China. ¿Qué más hablar sobre China? Que se le ha presionado mucho, como dijimos la semana pasada, que nos pidieron información sobre esto. Se les ha presionado por parte de Europa y de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, para que imponga sanciones a Rusia por el conflicto que Rusia está manteniendo en este momento bélico con Ucrania, ¿no? China, al igual que la India, en vez de irse en contra de Rusia, que es un socio estratégico para China, lo que ha preferido hacer es mantenerse en una neutralidad, ¿no? Neutralidad de no acción en cierta manera, porque aunque no ha hecho ninguna acción en contra de Rusia, lo que sí está haciendo es continuar con los procesos de negociaciones y también de pactos y de proyectos que tiene con Rusia, ¿no? Tiene un gasoducto, el Fuerza Siberia 1, que está transmitiendo mucho gas hacia el noreste de China, y se está construyendo un nuevo proyecto también de gasoducto de aproximadamente 10.000 millones de dólares de inversión en conjunto entre Rusia y China, como para poder suplir las necesidades de gas de China, que obviamente, siendo una nación grande, la más poblada del planeta y la más industrializada del planeta, obviamente requiere grandes cantidades de energía, y esa energía se la puede proveer Rusia. Entonces lo que está ocurriendo es que China
ha exigido el respeto de su soberanía como nación independiente y soberana y mantener sus relaciones de una manera sana y saludable con el gobierno ruso. ¿Qué podemos también decir de la India? La India también se le ha presionado y lo que la India está diciendo es que está comprando gas y petróleo a Rusia, no va a dejar de hacerlo y también quiere estrechar los lazos de información, de tecnología y de política y de seguridad con Rusia. De hecho, la India y Rusia han tenido una relación de paz y de tranquilidad y de salud, se podría decir, muy interesante con Rusia. De hecho, trabajan en muchos proyectos que tienen que ver con salud, con tecnología, con seguridad, con defensa desde hace décadas y les va muy bien, ¿no? Tienen una relación incluso mejor con Rusia, con el Kremlin que con Beijing, pero parece ser que ellos también van a continuar con eso. Y una noticia interesante que acaba de salir hace 2 días es que la India ha decidido comprar el gas y el petróleo rusos utilizando para este intercambio comercial su moneda, ¿no? La rupia de la India, y también desde hace varios años también la China continental está negociando petróleo y gas con Rusia a través de su moneda, ¿no? El yuan chino. Esto significa que estas naciones no están utilizando el dólar y por lo tanto no tienen temor de hacer estas negociaciones con Rusia de sanciones y también de bloqueos financieros del sistema financiero internacional, porque estas 3 naciones poseen una industria de finanzas muy desarrollada, muy independiente, muy consolidada, muy moderna, por lo tanto no requieren de esta situación. Además hay que decir que la India tiene una población de 1.300 millones de habitantes y está en un proceso de industrialización, de tecnologización, de educación muy avanzado, muy desarrollado. Quieren tratar de sacar a 800 millones de personas de la pobreza, lo mismo que ha estado haciendo la China continental desde hace muchos años atrás, y creo que les conviene, les permite la asociación con Rusia en estrategia para poder desarrollarse, para poder crecer, ¿no? Es algo que ellos no han logrado conseguir con los países de la Europa occidental que los invadieron, que los trataron mal, que les han hecho malas negociaciones, malas prácticas, e incluso durante las guerras han sido invadidos, han tenido muchos problemas con Europa occidental, lo que en cambio con Rusia nunca ha pasado, ¿no? Siempre han tenido una relación más de amistad, más de buen entendimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la Europa occidental? Bueno, lo que podemos decir de la Europa occidental es que con Rusia es que persiste su interés de mostrarle a Rusia que puede controlarla, ¿no? Que todavía es la Europa de inicios del siglo XX y durante todo el siglo XVIII y XIX, ¿no? Que es una Europa fuerte, consolidada, militar, comercial, financiera, etcétera, etcétera, pero esa presión, ese muñequeo, como decimos en Ecuador, está causando de que Rusia se empecine más, se fortalezca más con la invasión hacia Ucrania, con la victoria, con lograr la victoria de este control del territorio ucraniano, que como sabemos está avanzando de manera lenta debido a que las milicias nacionalistas ucranianas, nazis, y también el propio ejército ucraniano se encuentran armados con armamento sofisticado entregado por Europa y por Estados Unidos, ¿no? Y obviamente con la experiencia que Rusia tiene en Siria del combate en ciudades, del combate urbano, no desea involucrarse, no desea avanzar de manera veloz hacia las ciudades. Mariupol, que es la ciudad que por ejemplo hace poco ha sido sitiada y que ha sido bombardeada por el ejército ruso desde miles de kilómetros con estos misiles Caliber que les había mencionado, y también con Kinzhal, que son unos nuevos misiles, unos misiles que ya Rusia tenía aproximadamente desde hace 3 años. Los Kinzhal son unos misiles que se conocen como hipersónicos, es decir, que viajan a una velocidad mucho mayor a la del sonido, 3-4 veces más veloces, y estos misiles, le permiten a Rusia poder atacar un objetivo a miles de kilómetros, incluso lejos del territorio del país en el cual están haciendo la intervención militar. Entonces están utilizando estos misiles para no poner en riesgo, no poner en peligro su infantería, su ejército. Pero ¿qué ocurre? Que estos misiles obviamente al impactar en un objetivo urbano causan daño colateral, es decir, civiles, población civil y estructuras, edificaciones urbanas que no son militares
pueden sufrir daños, ¿no? Porque sus impactos, sus detonaciones, sus explosiones son muy dañinas, ¿no? También hay que decir que el ejército ucraniano está utilizando edificios que son civiles, hospitales, escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, para allí mimetizarse, esconderse y utilizarlos como centros de operación para poder atacar al ejército ruso cuando va avanzando por los territorios, por las carreteras. Entonces, como el ejército ruso no quiere perder vidas, no quiere exponer de manera peligrosa a sus soldados, su infantería, está utilizando esta tecnología moderna como para poder avanzar, ¿no? Para poder minar, para poder destruir estos centros digamos, de contragolpe contra el ejército ruso para poder hacerles daño. Los ucranianos tienen armamento, misiles personales que son utilizados, que pueden ser detonados, utilizados no con aviones ni con equipos sofisticados, sino a través de un soldado. Y estos pero pueden causar mucho daño, ¿no? Pueden ser enviados, lanzados contra tanquetas, contra vehículos armados y blindados que generalmente pueden tener 3 pasajeros, como hasta 8, 9, 10. Entonces esto puede causarle mucho daño al ejército ruso y por eso se ha detenido un poco el avance del ejército, pero están avanzando. Se puede decir que una cuarta parte ya del territorio ucraniano está siendo poseído o controlado por el ejército ruso y que este avance va a ser inminente. Regresando al tema de Europa, es interesante que Europa está perdiendo esta guerra en lo bélico, pero también en lo comunicacional. El fin de semana pasado, una noticia interesante que nos pareció un poco extrema es el hecho de que se hayan prohibido en las redes de internet, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, se han bloqueado todas las redes de medios rusos de comunicación, medios sobre todo que se han desarrollado en estos últimos 10 años a través del gobierno ruso, medios que también los tiene Inglaterra, Francia, España, hasta mi país Ecuador tiene también medios públicos, y en el caso de Rusia existen RT, Ruptli, también tienes Sputnik y también la agencia TASS de noticias. Estas agencias sus cuentas en redes sociales de internet han sido bloqueadas, fueron limitadas, y obviamente no se ha sabido la versión de estos medios de comunicación sobre el conflicto, sobre la guerra, pero en cambio otros medios como DW, France 24, Deutsche W, la BBC de Londres, etcétera, etcétera. Todos estos medios de televisión española han sido extremadamente beligerantes, belicistas, belicosos, y muestran un lado de la información que ellos pretenden o ellos desean que el público sepa, ¿no? Lo cual es contraproducente porque hace ver mal la supuesta libertad de expresión, de información que defendían los medios, o sea, los países de Europa. Y lastimosamente se debe decir que existe una guerra de comunicación en este momento entre los que han utilizado Ucrania como un medio de ataque hacia Rusia, y Rusia, que obviamente está utilizando a Ucrania como una manera de educar, de demostrarle al occidente europeo y a Estados Unidos que con ellos no se debe meter, que la OTAN no debe seguir más adelante, o se va a provocar una guerra, un conflicto más amplio que abarque a Estados Unidos y sus socios de la OTAN contra lo que sería Rusia, y probablemente los socios, los países que apoyarían a Rusia en un conflicto entre estas dos alianzas, entre estos dos grupos militares importantes y financieros también, ¿no? Entonces ha sido una guerra de comunicación entre la OTAN y también Rusia. China también, si ustedes desean comunicarse o informarse de una manera más multipolar, más dialéctica, les propongo que vean Xinhua o medios de comunicación de China, tal vez medios de comunicación de la India, medios de comunicación de países que tal vez se encuentran un poco neutrales o que no se han involucrado en la guerra de una manera determinada, ¿no? Eso es lo que puedo decir con respecto a lo que pasa en el conflicto entre Ucrania, Rusia, Europa, Estados Unidos. Para hablar de Estados Unidos y cerrar este tema de lo que está pasando en este momento, en esta presión hacia Rusia de los socios de Estados Unidos y Estados Unidos, es que en Estados Unidos en este momento está ocurriendo un ataque muy fuerte, me refiero a ataque a los medios de comunicación, a un ataque coordinado de medios, es hacia Joe Biden y hacia su hijo Hunter Biden, quienes han tenido negocios y cierto tipo de escándalos de negocios ilegales o ilegítimos con el gobierno ucraniano,
Y, por ejemplo, los medios que son afines hacia los republicanos, por ejemplo Fox News y Fox entre todo lo que tiene que ver con la cadena, están hablando en estas últimas semanas muchísimo sobre lo que ha hecho Joe Biden durante su gobierno de año y medio y también sobre lo que está haciendo sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Ayer estaba escuchándole a Donald Trump, que sabe ser incisivo, golpea cuando sabe golpear, cuando puede golpear, y están atacando, utilizando a Donald Trump para decir y mencionar que Joe Biden no ha hecho, es débil, es una persona que no está preparada y que no se siente físicamente saludable como para poder manejar este país y los conflictos que se le han venido, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Afganistán y la retirada, la huida de la derrota de Estados Unidos de esta guerra de más de 10 años. El tema también ahora de Ucrania también, que según las palabras de Donald Trump, le falta fortaleza, más decisión y más y un acercamiento más determinante hacia el conflicto. Pero claro, es una cosa es decirlas y otra cosa es hacerlas, ¿no? Cuando Trump estuvo de presidente, realmente fue un presidente mucho más pacifista, un presidente que al inicio, por herencia del gobierno de Barack Obama, se decidió hacer unos ciertos ataques en Siria, los cuales obviamente causaron un repudio internacional, mundial, y desde allí decidieron no seguir haciéndolo. El gobierno de Trump fue belicista, obviamente, en Afganistán y en otros países, pero se sabía que ciertos conflictos ya se estaban perdiendo, tanto los que se encuentran en el Oriente Próximo como a Israel, como el caso de Siria, como también el caso de Afganistán más cercano hacia Rusia. La crisis, obviamente, de migrantes y de refugiados en toda Europa es grande. Ya se dice que hay más o menos 5 millones de personas que han huido de la guerra, del conflicto específicamente de Ucrania. Se supone que probablemente estarían llegando entre 8 a 10 millones de personas las que tendrían que salir del país, sobre todo en las partes donde hay más conflicto. Nosotros consideramos que lo que debería ocurrir y debería pasar es que ya renuncie Volodymyr Zelensky del gobierno de Ucrania, quien se ha mantenido durante todo este conflicto muy activo, muy participativo en el internet. Se ha presentado en diferentes congresos de diferentes países, de Estados Unidos, el Bundestag de Alemania. También el día de ayer estuvo en una transmisión vía internet con el Congreso de Italia. A lo que estoy yendo es que no entiendo realmente las razones del por qué le permite el gobierno ruso, que está en un proceso de invasión, de control de un país vecino, todavía le permite tener internet a Zelensky. No le han cortado el internet, no le han cortado la electricidad, por lo tanto le permiten tener espacio de movilidad para seguir pidiendo, por ejemplo, lo que apoyo militar y también moral, se podría decir, y financiero contra Rusia, ¿no? Ha estado pidiendo durante todos estos días que exista un bloqueo aéreo sobre todo el territorio ucraniano, debido a que obviamente Rusia tiene el control aéreo de todo el país, porque ya destruyó todas las bases aéreas que Ucrania tiene, ha destruido todo el equipo militar bélico aéreo que Ucrania tiene. Entonces saben que tiene el control total del país. En ese sentido, todo lo que se quiera levantar lo tumban, como dicen acá en Ecuador. Entonces Zelensky ha buscado eso, ¿no? Ha buscado la posibilidad de que entre la OTAN a pelear contra Rusia en el aire, ¿no? Porque obviamente el poder más grande que Rusia tiene es el aéreo, con sus aviones, sus misiles y también sus helicópteros. Entonces no lo ha querido hacer Rusia, perdón, no lo ha querido hacer Estados Unidos, no lo ha querido hacer la OTAN, y bueno, Zelensky se está quedando cada vez más solo. Y nosotros creemos que para que no existan más muertes, para que este conflicto no golpee más las finanzas de Europa y del resto del mundo, es que Zelensky renuncie, que o migre hacia Europa o tal vez sea llevado hacia la justicia rusa, ¿no? Es lo que podemos decir con respecto a esto. Algo que también tenemos que mencionar sobre Colombia para cerrar este bloque es que Colombia ha solicitado, el presidente Duque, Iván Duque, y también su mentor político, señor, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha solicitado que se anulen las elecciones que pasaron hace 15 días en Colombia, debido a que no ganaron ellos se han debilitado. Pese a que yo hice un comentario, un análisis medio interesante sobre las elecciones en Colombia, sobre cómo es el proceso electoral de Colombia, quizás el más complejo y el más difícil de participar por la ciudadanía del mundo.
mundo, pero de todas maneras la izquierda ha tenido algo de fortaleza allí. El Congreso, la Cámara de Representantes, así como el Senado, se ha delimitado de una manera para que si ganara el candidato de la izquierda, Petro, pudiera tener una gobernanza, pudiera hacer ciertos cambios que Colombia requeriría, empezando por el sistema electoral que como menciono, es bastante complejo. Hay que estudiar una maestría y un doctorado para poder saber por quién votar en Colombia. Entonces, han pedido que exista esta nulidad de las elecciones en Colombia, este grupo político importante, pero de todas maneras el Tribunal Electoral y también el registrador público de Colombia ha decidido no tomar en cuenta estos pedidos y aceptar las elecciones, aceptar el mandato del pueblo, algo que me parece positivo porque Colombia necesita tener una democracia más saludable y que su sistema electoral sea más fortalecido, más protegido, más cuidado y también más modernizado, más simplificado de alguna cierta manera, que es lo que está requiriendo el país para que tal vez logre la paz que tanto anhela nuestro hermano pueblo colombiano. Es lo que puedo decir con respecto al análisis de esta semana. Tal vez se me pasan algunos temas de América del Sur y Europa, pero es lo que me han pedido, así que espero que les haya gustado. Nuevamente agradecemos mucho a nuestros auspiciantes. Queremos decirles que si ustedes se suscriben a nuestro canal o comparten esta información a través de un saludo a nosotros, les podríamos estar enviando este libro sobre prevención de adicciones, el cual se llama El Factómetro, manual para proteger a tus hijos de las drogas. Queríamos regalarles en cualquier parte donde se encuentren, incluso en México. Si quieren enviarnos saludos a través de las redes sociales de Facebook, tenemos nuestras cuentas en Facebook, YouTube, Instagram, @sorprendentefilms. También creo que estamos en Twitter, en Twitter y también en TikTok. Si ustedes desean hacerlo, por favor háganlo. Les enviamos este libro que es maravilloso. Eso es lo que podemos decir ahora, así que esperamos que tengan una buena semana. Hasta luego.